Cosas buenas probablemente La no vayamos Dirección a de encontrar, Auditoría ¿eh? de la Corte Suprema de Justicia, Direc- a, a cargo de, de EIN. Pero a veces le vamos a hacer ahora caminar. Caminar hacia el sendero de la ley. como corresponde, Y ¿verdad? claro, pues la ley de acceso a la información, pues a nosotros, si no, pues todo otra vez, entre ellos nomás se manejan y después tenés, como el caso de Metrobús, que casi a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando se estaba por pitar, el árbitro estaba por pitar la prescripción, aparece una imputación, ¿verdad? Y les escuchaba decir, porque a nosotros, bueno, nos atiende María Estefanía González, en el 2020 ya tenía esa información que usó como base. Ahora que estamos en el 2023, 3 años le tardó para leer un tomo de información, Pico. Los otros fiscales y probablemente ella Y tampoco. Ella no tiene hace sé quién, ¿verdad? hace Pero 5 meses, dice. llamarle cangrejo. Dice ella, ¿verdad? Pero 3 años tuvieron ahí y ahora decían. Y No, estamos. indicios había suficiente. Indicios, sí, sí, Suficiente sí, sí. había para presentar una imputación. En el caso concreto, o sea, sin ser maleducada, ¿verdad? En el caso concreto del Metrobús, había indicios hasta físicos, ¿verdad? O sea, Y sí, ni físico, siquiera sí, No sí. estaba la hora. Socioambientales. socioambientales, o sea, Estamos en comunicación justamente con relación al caso Metrobús con el ingeniero Hernán Pankov. ¿Cómo estás, ingeniero? Hola. Hola, Hola. don Hernández, ¿está por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, lo te escuchamos ahora. perfecto. Sí, no, estoy acá a disposición para las consultas. Bueno, ¿en qué fecha exactamente hiciste para hacer un recuento acá con nuestros teleoyentes, ¿en qué fecha hiciste la denuncia contra este hecho del Metrobús malogrado? 28 de mayo de 2018, un grupo de afectados por el Metrobús me acompañaron a la fiscalía, pero antes fuimos al MOPC con batucadas y haciendo teníamos unos billetes de dólares con las impresiones de Jiménez Gaona y del representante del DIP, Eduardo Almeida, otro de los denunciados. Sí. Y de ahí fuimos caminando hasta la sede principal de la fiscalía. Fue tapa ABC al día siguiente. O sea que salió en tapa BBC el 29 de mayo del 2018. Y Exacto. a partir de ahí Exacto. estamos básicamente a días de 5 años. Después de casi 5 años. Y como estábamos diciendo, justo cuando el referee estaba por pitar la prescripción, presentan una imputación. Y presenta María Estefanía González. ¿Qué te parece la fiscal del caso? Y ella, así de aperitivo nomás les tiro, votó en la interna colorada. Ya. Esta fiscalía es un antro que hay que desmantelar. Así como se desmanteló el Departamento de Investigaciones al final de la dictadura, la fiscalía es un organismo represor que sirve para proteger a delincuentes y para perseguir a inocentes. En mi caso, yo específicamente estoy siendo perseguido por la fiscalía. Yo estoy refugiado en Brasil, estoy en refugio político del 2020. Y justamente me armaba un proceso, Jiménez Gaona usó la fiscalía para perseguirme. Fui sobreseído cuando cayó Cartes en el 2018, septiembre, pero la fiscalía apeló hasta la corte y revirtieron mi sobreseimiento. Entonces yo, por eso vine acá, porque tenía amenazas de muerte y tengo pruebas de que es una organización criminal la fiscalía. O sea, Sobreseimiento, ¿por qué hecho es el sobreseimiento? Y denuncia falsa que Jiménez Gaona intentó acallarme usando a un fiscal corrupto. ¿Quién que fue el fiscal? Fue pillado con Miguel Verazanza, fue pillado en el 2019 con dinero copiado porque estaba siendo extorsionado un señor. Sí. Y fue condenado. Cayó. En el 2020 ya fue condenado, pero suave, le dieron 2 años. Sí. ¿Qué más grave que un fiscal siendo pillado con 10 millones de efectivos? Con una supervisión, fue una monitoreo judicial de eso. Eso no hay más grave, eso es un cohecho pasivo grave. ¿Sabe qué es más grave? Perseguir inocentes. Y claro, ¿entendés? Y por eso lo que yo tenía que es miedo. lo que también a vos te pasó, ¿verdad? Y claro, yo hice esta denuncia sin fuero. Yo no cobré nada, ¿verdad? Ingeniero, para ir anotando, porque todo lo que está diciendo acá estamos anotando. ¿Denuncia falsa de qué? ¿Del caso Metrobús?
No, ellos no se meten atender. Yo ya venía, por el caso del superviaducto, ya venía diciendo que ellos eran unos corruptos, ¿verdad? Y con el Metrobús también desde el 2016 yo venía alertando de que había corrupción ahí. Pero ellos no te atacan por la corrupción porque vos tenés los papeles. Ellos no quieren exponerse a esas cosas, que ir a un juicio y mostrar, ¿verdad? Entonces te atacan por otras cosas. Entonces me atacaron porque yo había dicho una vez que los puentes en Paraguay están inseguros por las barandas de protección. Todas las muertes que ustedes ven de autos que caen no deben ocurrir, porque las barandas tienen que contener las colisiones. Entonces me pusieron una falsa denuncia por eso. No me llamaron a indagatoria, así directamente el 4 de abril del 2017, al poco de haber ocurrido lo de Rodrigo Quintana, me imputan. Y ahí empieza una odisea, ¿verdad? Porque yo le decía, mi deber de ingeniero es alertar sobre la inseguridad de los puentes. Inclusive después en el 2020 se cayó un puente. 2021, creo que es 2021, ¿verdad? Que se cayó ese puente. Y los puentes en Paraguay son inseguros, ¿verdad? Y yo fui sobreseído de esa causa. Aparte, la fiscalía, cuando me inició eso, mis dichos por el tema de los puentes no fueron declarados temerarios. O sea, yo dije que el MOPC era responsable por eso, pero el juez, que justamente es el MAS, el que está a cargo del Metrobús, dijo allá en el 2016 que mi aseveración no era temeraria, ¿entendés? Y mismo así me imputaron por falsa denuncia. Y después se fue a la corte y todos pensábamos que Ramírez Candia iba a hacer sangre nueva ahí en la corte, directo votando a favor de Jiménez Ahona, ¿verdad? Él anuló, él con Benítez Riera, que es cartista, anularon mi sobreseimiento. ¿Entendés? Y eso ahora estoy y me llaman a declarar, y yo no puedo declarar porque estoy ahora en refugio. ¿Quién te llamó a declarar ahora? Y porque mi juicio volvió a Fojatero, ¿verdad? Sí, entonces pero me ¿quién te llamó? ¿Quién es el fiscal? Y es un juez de garantías 9. Juez de garantías 9. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora. De Asunción, ¿verdad? De Asunción. Juez de garantías 9. Me llama a declarar y yo le explico que yo estoy en refugio político, que quiero audiencia telemática. Y no me dan la audiencia telemática y me provoca una rebeldía, que es lo que ellos quieren. Como ellos no tienen prueba, ellos quieren que yo esté en rebeldía. Claro, ¿vos sabés estoy reclamando ahora y les pido la ayuda. Yo les pido la ayuda a ustedes, periodistas. Yo necesito que alguien me escuche. No sé, aunque sea un juez de paz, una autoridad competente, necesito que me escuche, porque lo que yo tengo es terrorismo de Estado. O sea, yo puedo mostrar que en mi caso, que yo denuncié Metrobús, blanquearon o protegieron una causa que es alevosamente una estafa al Estado, y me persiguieron a mí. Y eso es muy grave, sumamente grave. Sí, volviendo al tema Metrobús, vamos a ver quién es el juez de garantía número 9 y vamos a tratar de hablar con él. ¿Vos tenés abogado acá, ingeniero? Sí, Jessy Ruiz Díaz es mi abogado. ¿Quién? A la doctora Jessy Ruiz Díaz. Jessy Ruiz Díaz. Ya, ok. ¿Te conocía ella? Sí, Jessy, sí. Y pedimos ahora a Rolón cuando asumió, disculpe que le interrumpa, no, a Rolón cuando asumió, pedimos por nota, por favor, queremos que una audiencia, por favor, le pedimos. Y está ahí durmiendo de que él asumió, está durmiendo el pedido. Ya, ¿y Otra vos estás fuera del país? A Rolón, sí. Yo estoy en Brasil, estoy refugiado, pero en todos los juzgados y en todas las fiscalías yo pongo mi dirección. Yo no estoy prófugo ni nada, o sea, yo pido por favor una audiencia. Porque cuando escuchen esa audiencia o cuando vean esa audiencia, se van a sorprender de cómo operaba el cartismo con la fiscalía. Yo lo que le exijo a Rolón es que esa causa Metrobús, volviendo al tema Metrobús, vaya a delito económico. ¿Por qué tiene que estar en una unidad ordinaria? Eso es delito económico. Sí, claro. Que Estefanía González ni nada. Eso tiene que estar un equipo especializado ahí. Yo escuché y vuelvo a la entrevista en ABC Color de María Estefanía, que ella misma dijo, a mí me pusieron gente especializada en este tema para coadyuvarme y me ayudaron con la imputación, decía, ¿verdad? Pero entonces, ella no es especializada. Pero ella no es especializada, ¿por qué no le da ya otro, verdad? O sea, le hubiera dado a los especialistas verdaderos de este tipo de hechos, ¿verdad? Y por eso justamente a nosotros nos parece que hay gente que fue denunciada por vos y que está fuera de la imputación.
O sea, acá, Así mismo. acá y- hablamos Mismo, de pero todo- yo te voy a decir una cosa. Sí, Yo te voy a decir una cosa. Mira. Sí. Esa fiscalía, ustedes a lo mejor me van a pensar que yo estoy soñando, que estoy yo divagando. Créanme que esa fiscalía es una asociación criminal. Ahí no se salva nadie. Ahí, si vos eras mano derecha, Sandra Quiñones tenía que estar en la delincuencia. ¿Entendés? Pero Rolón jamás le puede poner a una que le designó Quiñones antes de salir en la causa Metrobús, justamente enfrente, atiendan bien en la causa que le designó Sandra Quiñones a esta Estefanía González. Metrobús, Antonio Fretes, incendio de las máquinas sí. de votación, en las causas más jodidas, le pone a una chica y este señor, que no sé, todos pensamos que iba a ser un cambio, ¿verdad? Le deja a la chica en el caso Metrobús. Como acotación, quiero decir que Rolón, atiendan bien, él era camarista y él votó a mi favor en el sobreseimiento, porque la fiscalía se iba encima mío en la causa esta de falsa denuncia de Jiménez Aona, y Rolón votó a favor de mi sobreseimiento. Llegó a la corte y la corte anuló. La corte anuló mi sobreseimiento, pero Rolón sabe de mi caso. Él inclusive ya, ajustado a derecho, él falló. Pero bueno, vamos a ver, este tema va a caer en algún momento. Sí, No, sí. ingeniero, ¿y quiénes son los que faltan faltan fueron dentro? mencionados en la lo que- denuncia, ¿verdad? Sí, Y que ¿quiénes no son están ellos? imputados hoy ¿Y día. cuál es su importancia en el esquema? Eduardo Almeida ya no es funcionario del BID, ya perdió la inmunidad. Ese tipo es el responsable de todo eso y es un tiene serias denuncias en Haití cuando estuvo, y el BID le trasladó de Paraguay, le llevó creo que a Honduras, y luego ahora ya no es funcionario. Pero él tiene que ser Eduardo imputado. Almeida hizo otro apellido. Brasilero. Ya. Eduardo Almeida es brasilero, el tipo es responsable total de este. Y miren que el BID no termina con la causa Metrobús, ¿verdad? Ahora mismo el dinero del BID se está financiando la Ruta 2, que es para mí es la mayor estafa de la época democrática. 50 veces la estafa de Metrobús es lo de Ruta 2, la duplicación. Nadie habla nada. No van a leer en ABC porque le metieron hábilmente al Banco Atlas también en el tema de Ruta 2. Ujú. En el puente Chacoí, que hay una estafa de justamente el mismo valor de Metrobús, que son 17 millones de dólares, el sobreprecio no permitido por el pliego de base y condiciones, igualito que el Metrobús. Puente Chacoí, plata del BID también. El BID está financiando corrupción en Paraguay, aprovechándose que tenemos un sistema judicial frágil, ¿eh? Claro, y el otro que faltaría. Y está el jefe de gabinete, ¿verdad? El jefe de gabinete de Jiménez Aona, que era Esteban Salud y Lutz. Él está en todas las grandes licitaciones, era comité evaluador. Él es responsable de en los mayores direccionamientos de licitación en el MPC, y yo le denuncié en esa causa por enriquecimiento ilícito porque él no puede justificar sus bienes. Empezó a importar vehículos. ¿Alguien del Ministerio de Hacienda estaba nombrado o aparecía en esa denuncia que presentaste, No, ingeniero? ahora la gente está pidiendo, yo estoy de acuerdo con eso, que Sandy Peña también es responsable porque él era el que él autorizaba los pagos de Hacienda, ¿verdad? Él pasó todos los controles y él también tiene que ser incluido en este tema Metrobús, ¿verdad? Y lo de Ruta 2 era comité evaluador, aparte del ministro de Hacienda. Comité tiene evaluador, que ser dijiste, volviendo a Esteban Saruí, él forma parte del comité evaluador, o sea que el que decía gabinete. está bien este proyecto, eso es. Claro, en las licitaciones pues se hace un comité evaluador que dice esta empresa es la que va a ganar, Ya, ¿verdad? ya. Y a él veces no estaba gana la oferta más baja. Claro, él siempre estaba en el superviaducto, siempre en las grandes obras estaba el Esteban Saruy, ¿verdad? Y ese direccionamiento no se hace gratis, ¿verdad? O sea, ahí hay que seguir el dinero, ¿eh? ¿Y el dinero de dónde él consiguió esa plata. ¿Conocés vos de la licencia ambiental? Porque estábamos investigando y en esa época surge una dirección socioambiental. Y si la licencia ambiental, desde un enfoque social, jamás hubiera permitido que ocurra todo lo que ocurrió en cuanto al desmadre que se le armó a muchísima gente en esa zona, ingeniero, ¿vos sabés quién estaba detrás de eso? Mira, en Paraguay
uno de los principales poderes, más que todos los otros poderes, es la Fiscalía. Es ahí donde radica mi preocupación. La Fiscalía tenemos que volver a los poderes que le da la Constitución. La Constitución jamás le dio a la Fiscalía el monopolio de la acción penal pública. Ustedes pueden ver en el 268 de la Constitución, el inciso 3, dice que un juez puede abrir y proseguir una causa de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que no se necesita Fiscalía para abrir o proseguir una causa. No tiene monopolio de la acción penal pública. La investigación tampoco es atribución de la Fiscalía. Investigación de delitos en el 175 es atribución de la policía. ¿Ustedes son, alguien es abogado ahí? Sí. Bueno, Ingeniero. ustedes Sí. saben, el artículo 175 dice que la policía, bajo supervisión judicial, nada que hacer la Fiscalía. Ujú. La Fiscalía se volvió en una institución supra Poderosa. constitución, o sea, encima. Y eso es lo que le hace atractiva a la Fiscalía para las organizaciones criminales para sobornar. O sea, no hay forma de detener esto si es que uno no baja de vuelta dándole atribuciones a los jueces y dándole la posibilidad al ciudadano, como yo, en mi caso, ir ante un juez a denunciar al Metrobús directamente, ¿verdad? Sin intermediario. Ustedes saben, artículo 46, 47, libre acceso a la justicia, dice la Constitución, ¿verdad? Ujú. Y el 40 habla de que puedo peticionar a las autoridades sin intermediario. Entonces, la Fiscalía está usurpando funciones, está concentrando mucho poder en el del buen humor de Emiliano Rolón. No, o de la desfachatez de Sandra Quiñones. La justicia de un país tiene que ir más allá de eso y tiene que haber control mutuo. Eso no puede seguir así, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes entiendan eso, cuando la Fiscalía es el poder absoluto, volviendo a la pregunta que me hizo, el tema ambiental y eso queda, no sé cómo le decía, es como estacionar mal, ¿entendés? ¿Quién va a cumplir? ¿Quién se va a oponer a la Fiscalía? Ni los jueces se animan a contradecir a la Fiscalía si son destituidos. Directamente se van al jurado de enjuiciamiento. El juez que se opone a los pedidos de la Fiscalía se va al jurado de enjuiciamiento. Todo el mundo le tiene miedo a la Fiscalía. Sí, ¿Entendés? Entonces, definitivamente. todo eso- Porque en realidad hoy estaba mirando nomás en las noticias también, en los noticieros, y estaban los frentistas afectados. Y como vuelvo a repetir, en ese momento surgía una dirección socioambiental que manejaba las licencias ambientales y toda esa parte. Decía, ¿y cómo esta gente, no, o sea, cómo los funcionarios de Jiménez de Gaona no se dieron cuenta del descalabro o se daban cuenta y no hacían caso, ¿verdad? No, lo que pasa es que atiendan bien la situación. Jiménez Gaona y Cartes eran los dueños de la Fiscalía. Cuando vos tenés el poder, eso ocurrió en la historia, eso podemos repasar en la historia. Cuando vos tenés el poder supremo, prácticamente te volvés loco, ¿verdad? O sea, ellos pensaban que eran intocables, y de hecho eran intocables en esa época. Yo era un loco que me fui a pelear contra ellos en pleno poder. 2017 yo estaba enfrentándole a ellos ahí, cuando ellos eran los reyes del Paraguay, ¿verdad? Estaban matando gente en el PLRA, estaban disparando a la cabeza el 31M desde temprano. O sea, es mentira eso que fue un hecho aislado lo que ocurrió en el PLRA esa noche. Ellos tenían una orden de disparar a la cabeza, había una intención de hacer daño. Dejaron ciego a un joven, Alarcón, que justamente es hijo de un compañero de trabajo mío, ex compañero de trabajo, y le destrozaron la mandíbula al diputado de Aracosta. Entonces Sí. eso era premeditado, la orden era criminal, eso no está siendo explorado. O sea, mucha gente habla de Rodrigo Quintana, pero esa orden empezó temprano. Y por eso digo, la Fiscalía es la responsable de esta impunidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que hasta hoy, todos los que operaron con Daer, atiendan bien lo que le digo, todos los que operaron con Daer, que se pidió eso en el 2017, fiscales y jueces siguen en sus cargos. Ni uno fue destituido. Qué tremendo. No sé, de por ahí te llama la fiscalía en forma telemática y puedes ampliar tu denuncia ahora, ingeniero, ¿eh? Claro, porque lo del Metrobús ya quedó como una anécdota ahora, ¿verdad? Ahora es terrorismo de Estado. O sea, Metrobús, y le digo más, hay robos mayores, como el que cité, Ruta 2 equivale a 50 Metrobuses. El robo de Chacoí es igualito al del Metrobús, con el agravante que no hay fiscalización ahí, no se llamó a fiscalización. Y
lo que yo tengo que hacer ahora es englobar todo eso, por eso quiero esa audiencia y voy a explicar cómo funciona la fiscalía. Todos los fiscales que operaron para armarme causas y perseguirme están en la lista de DAER. Están en la lista de DAER. O sea, ellos usan a fiscales con techo de vidrio, con mala reputación, para hacer desahuesos, ¿verdad? Eso hacían. Y yo, por suerte, aguanté, porque tenía amenaza de muerte, y hoy en día se inclinó la balanza, ¿verdad? El que está acorralado ahora es Jiménez Aona y Carte. Jiménez Aona realmente era un peón. Carte es el responsable de toda esa maquinaria. Carte y su equipo, ¿verdad? Sus gerentes eran los que operaban con la fiscalía. Ingeniero, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y bueno, probablemente vamos a recurrir nuevamente a molestarlo para alguna nueva entrevista. Y vamos a ver si hablamos con el juez de garantía número 9, por ahí le llaman. Que es el doctor Rolando Duarte. Sí, No sé discúlpenme, ayúdenme con la audiencia. ¿Saben por qué? Porque ese juez, justamente que ustedes dicen que van a llamar, me pone en el escrito: no te puedo dar la audiencia porque vos tenés ya otras rebeldías. O sea, se agarró de otras rebeldías que yo tengo. Pero ¿cuáles son las otras rebeldías, verdad? Y son pedidos de audiencia en época de pandemia en el 2020. La orden de la Corte, vía acordada, era que se dé prioridad a la audiencia telemática. Por la pandemia no había vacunas, si ustedes recuerdan, en el 2020. Y a mí desde noviembre de 2020 me empiezan a negar audiencias a propósito. Entonces, este juez, si ustedes le llaman, va a tener que admitir que él me negó la audiencia telemática porque yo tenía otro incumplimiento, ¿verdad? Y como si yo demostré que yo estaba... Sí. Que dicho sea de paso, fui a llevar a la fiscalía y a la justicia y ellos se rieron de mí. Me dijeron no al lugar. Yo tengo la respuesta de la jueza, Gorostiaga era el apellido, y de la fiscalía sencillamente no responden. Ellos guardan en un cajón ahí en la Barrial 3, ahí en Sajonia está, una denuncia mía de denuncia de amenaza de muerte, que se quedó en el cajón ahí. Yo ahí fue que decidí salir del país. Bueno. Ok, gracias ingeniero por su tiempo, muy amable. Gracias, muy amable, chao, chao. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban también al ingeniero Ricardo Herman, en realidad, Herman Pankov, que desde fue Brasil. sí, señor, que